Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos con la clase del viernes 19 de marzo de 2021 de matemáticas para tercero de secundaria. El tema de hoy es medidas de dispersión. Esta información es con base al programa Aprende en Casa 3 de la SEP. Aprendizaje esperado. Calcula y explica el significado del rango y la desviación media. Énfasis. Resolver problemas que involucren el cálculo del rango y la desviación media. Imagínate ser director o directora técnica de la sub-17 femenil y debes de seleccionar a una jugadora para la posición de delantera, pero hay 3 jugadoras para el puesto. ¿Cuáles serían los criterios para seleccionarla? Entonces observamos que aquí tenemos a 3 jugadoras, Emily, Alma y Alicia, en la que en 5 partidos han demostrado o han obtenido los siguientes goles. Usar solo la aritmética no permite tomar una decisión. Por eso, en este caso se utiliza parte de la estadística para seleccionar una jugadora. Calcula la media aritmética de los goles de las jugadoras. En otras palabras, calcula el promedio de goles de cada una. En caso de no ser suficiente para tomar una decisión, calcula el rango y por último la desviación media, que son parte de la estadística. Y con esto podrás tomar una mejor decisión de qué jugadora seleccionarás como director técnico. El promedio de las 3 es el mismo, y con esta información aún no se podría tomar una decisión. Entonces yo veo que para obtener el promedio de cada una de ellas, sumo los datos, los goles en cada partido y lo divido entre 5, que es el número total de partidos. Entonces si sumo los resultados de Emily sería 10 entre 5 me da una media de 2. Lo mismo con Alma, si sumo los resultados en cada partido, obtengo una suma de 10 que dividida entre 5 también me da 2 y lo mismo para Alicia. Entonces a partir de la media yo no puedo seleccionar alguna porque ambas tienen la misma media. Entonces, como la media aritmética no es suficiente, utiliza el rango y observa si te ayuda mejor. Para calcular el rango de cada jugadora, toma en cuenta la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del número de goles. Entonces, el rango es restar el valor máximo, el valor mínimo. Aquí el valor máximo en Emily es 2 y el mínimo también es 2. Por lo tanto, al hallar el rango 2 menos 2 me va a dar 0. En el caso de Alma, el valor máximo es 5 y el mínimo es 0. Al restar 5 menos 0 me da el rango de 5. Para Alicia el valor máximo es 6, menos el mínimo que es 1 me da también de 5. Entonces, a partir de esto pudiéramos darnos una idea, pero aún así no es suficiente para hacer una selección. Entonces, como la información aún es insuficiente para una toma de decisiones, la desviación media se debe de calcular a partir del valor absoluto de la diferencia de cada dato con relación al promedio. Se suman dichos valores y por último se divide entre el total del número de datos. Entonces, como en la clase del miércoles, a cada dato le vamos a restar la media. Vamos a tomar su valor absoluto, lo vamos a sumar con los demás datos restados de la media y obteniendo su valor absoluto. Y al total de la suma lo vamos a dividir entre el total de observaciones n. En este caso sería entre el total de partidos. Entonces, aplico la desviación media para Emily. Al primer dato que sería 2, le resto la media que es 2, es 0. Lo mismo para los demás partidos. Entonces al final me da una suma de 0 que dividida entre 5 la desviación media de Emily es 0. Para Alma tuvo un partido en el que anotó 5 goles menos la media sería 3 el resultado. De ahí en el segundo partido no anotó. Entonces sería 0 menos la media da menos 2. Pero debido a que queremos el valor absoluto lo dejamos como 2. Y así para los demás valores. Entonces obtenemos la suma y nos da 12. Entre 5, Alma tiene una desviación media de 1.4. Por último, para Alicia, hacemos el mismo procedimiento. Sumamos los valores absolutos de la diferencia obtenida que nos da 8. Entre 5 nos va a dar 1.6 la desviación media. Entonces a partir de esto observamos que la que tiene menor desviación de su promedio es Emily y que además se mantiene constante en cada partido metiendo 2 goles, que es el promedio. Por lo tanto, lo anterior permite elegir a Emily, quien tiene el mejor desempeño en los partidos, no solo por anotar goles, sino por mantener un ritmo constante de anotaciones en los 5 partidos. Ahora resuelve otro ejercicio, al analizar un conjunto de datos utilizando el rango y la desviación media. Antonio es mensajero, y en la tabla se registraron los kilómetros diarios que recorrió durante 4 semanas. Observamos que Antonio recorrió en la primera semana 2, 5, 6, 8, 9 kilómetros, esto es de lunes a viernes.
Para la segunda semana también hizo un cierto recorrido. La tercera semana recorrió todos los días 6 kilómetros. Y en la cuarta semana también hizo un recorrido. A partir de los datos, ¿cómo sería una semana típica de recorrido de Antonio? ¿Cómo se distribuyen sus recorridos? Calcula la media de los recorridos por semana y observa si con este cálculo se responde a alguna de las dos preguntas. Para calcular la media de cada semana se suman los kilómetros recorridos de lunes a viernes y se divide entre el total de días trabajados, es decir, entre 5. Entonces, si yo sumo los días recorridos de la primera semana, y son los kilómetros serían 2, 5, son 7 y 6, 13 y 8, 21 y 9, 30. Entre 5 obtenemos una media de 6. Lo mismo para las demás semanas, al sumarlas también nos da una media aritmética de 6. Ahora calcula el rango de cada semana. El rango, como les mencionaba, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, en este caso de los kilómetros recorridos de lunes a viernes, y lo realizarás con las 4 semanas. Entonces, para la semana 1, al valor máximo 9 le resto el mínimo, que es 2, y obtengo un rango de 7. Para la semana 2, 8 menos 4 me da 4. Para la semana 6, el valor máximo es 6 y el mínimo es 6. Por lo tanto, la diferencia es 0. Y por lo tanto, para la última semana, el valor máximo es 10 y el mínimo es 3, dando un rango de 7. Entonces observa que la diferencia más significativa es en la primera semana y también en la cuarta, a diferencia de los valores obtenidos de la media aritmética, los cuales fueron todos iguales. Sin embargo, con la información hasta ahora del comportamiento de los datos, aún no es posible responder del todo la segunda pregunta. Calcula la desviación media de cada semana de la siguiente forma. A partir del valor absoluto de la diferencia de cada dato en relación con el promedio, suma los valores y divídelos entre el total del número de datos. Entonces seguimos aplicando la misma fórmula que vimos desde la semana pasada y aplicamos para la semana 1 la diferencia del primer dato menos la media aritmética. Obtenemos su valor absoluto, que sería 4 positivo. Lo mismo con los demás días. Esto me va a dar un total de una suma de 10 que dividido entre 5 días obtengo una desviación media de 2. Para la semana 2 hago la misma operación y obtengo que sería 6 entre 5, obtengo una desviación media de 1.2. Para la semana 3 observamos que al hacer la diferencia nos da 0 en todos los días y dividido entre 5 nos da 0. Mientras que en la semana 4 la desviación media es de 2.8. ¿Cómo se distribuyen sus recorridos? La semana con un recorrido típico fue la tercera. Sus datos están alineados a la media igual a 6. Su rango y desviación media es 0. Con base a la gráfica se concluye. Una semana típica para Antonio es la tercera semana, porque todos los días recorrió 6 kilómetros, cantidad que coincide con su media, generando un rango de 0. Esto indica que al coincidir los datos con la media de su desviación es 0. Es decir, los datos no están alejados entre sí. Y en comparación con la cuarta semana, cuyo rango es de 7 y una desviación media de 2.8, pues los datos se encuentran más alejados del promedio. Muy bien, se les queda este ejercicio que dice: calcula y responde lo solicitado a partir de la siguiente tabla. En la tabla está registrada la puntuación de 4 participantes en una competencia de tiro con arco. Determinen. Número 1. En las competencias de tiro con arco, el ganador es quien obtiene mejor promedio. ¿Quién ganó la competencia? Número 2. ¿Quiénes son los participantes con los datos menos dispersos y quiénes son los participantes con los datos más dispersos de acuerdo con el rango? Por último, con base a la desviación media, ¿cuál es el resultado menos disperso y cuál es el más disperso? Muy bien, si tienen alguna duda o pregunta, saben que me pueden escribir. Saludos y que tengan excelente fin de semana.